Bueno, repasamos información del ámbito económico. Se conocieron recientemente datos oficiales del INDEC que hablan de la actividad económica en el tercer trimestre, lo cual muestra una economía en estado de freno de mano, en pausa, en stand-by, sobre todo por lo que ha sido la contundente caída en los niveles de consumo, como así también en las inversiones. Facu, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? Muy buenas noches para Muy vos. bien. Exactamente, ha sido uno de los datos de la jornada. ¿Qué está sucediendo? Al menos con este caso, con la actividad industrial. Lo que se conoció fue un corte del segundo trimestre de este año, con una caída con respecto al trimestre anterior. La economía bajó un 1,1%. Es la primera caída casi prácticamente en el transcurso del último año. ¿Por qué? Porque la última vez que había sucedido fue precisamente en el segundo trimestre del 2024, con lo cual marcó una fuerte caída si se tiene en cuenta cómo venía desempeñándose el ritmo de la actividad económica, que encontró un piso en la primera mitad del año pasado y empezó como a recuperar, sobre todo muy propulsado por el sector primario, el tema del agro, también el crecimiento del crédito, bueno, todos motores que se fueron como apagando, Maxi. Había expectativas de que este año la situación económica sea mucho mejor que el presente, y eso que estamos hablando previo a tal vez las turbulencias que tuviste en los meses de julio, de agosto y por supuesto del mes de septiembre que estamos transitando en pleno calendario electoral. Son datos que no son alentadores, lamentablemente entraste en una situación de estancamiento del ritmo de la actividad, lo reflejan cada uno de los sectores. Aquí estamos haciendo hincapié al dato de evolución del PIB, el Producto Interno Bruto, que es todo lo que produce la economía en materia de servicios y productos finales en el transcurso del segundo trimestre. Evidentemente, si vos comparás ese tramo, los segundos 3 meses de este 2025, con el mismo periodo del 2024, fue tan malo el año pasado que ahí todavía te deja un arrastre positivo del 6%. Pero Sí. cuando empezás a ver y a señalar mes a mes, bueno, cayó el consumo 1,1%, cayó también la inversión del sector privado, casi 0,5%, y el ritmo de las exportaciones un 3%, por lo cual no es alentador principalmente para lo que viene. De hecho, hay un informe, estos datos son oficiales del INDEC, hay un informe privado que hace una universidad, la Universidad Torcuato Di Terra, que se llama Indicador Líder o Índice Líder, que hace un seguimiento también, no solamente de los datos del INDEC, sino de todas las consultoras y estudios privados que analizan rápidamente en el corto plazo lo que está sucediendo con la economía. Y le digo que el 98% de las probabilidades es que lamentablemente en este trimestre, sumado al anterior, entres en un escenario básicamente de recesión. Ojo con este dato porque la economía empezó a tropezar. Sí, es un término que muchos no queríamos volver a escuchar, ¿no? Lamentablemente No, claro. lo que estamos viendo es una pérdida de confianza, ¿no? Porque no hay inversiones, los organismos de crédito internacional siguen ajustando cada vez más, ese shock de confianza del cual muchos hablaron en su momento se perdió. La gran pregunta es ¿hacia dónde vamos? Exactamente, y bueno, a partir de ahí falta con muchísimos interrogantes en el camino. Bueno, hoy fue un día clave. Hoy, con respecto a la cuestión cambiaria, fue un día muy diferente al resto. Por primera vez tuvo que salir a la cancha el Banco Central para marcar un dólar que ya no flota. ¿Por qué? Porque hoy hubo una intervención de manera directa, utilizando reservas. Desde abril ¿Cuánto que vendió el banco? no intervenía el Banco Central, ¿eh? Exactamente, Maxi, hace 5 meses, desde que empezó este nuevo esquema cambiario. El esquema cambiario está marcado con un piso y un techo. El techo se va moviendo un 1% mensual hacia arriba, por lo cual, como arrancó en 1.400 pesos en abril, hoy actualmente está en la línea de los 1.474 pesos con 50 centavos, y ese es el valor del tipo de cambio mayorista que venía monitoreando el Banco Central. De hecho, desde el momento que en muchos agentes económicos y el mercado interpretó como, entre comillas, una canchereada del equipo económico cuando dijo el dólar flota, si te parece barato compra campeón, eso fue, fíjate lo corto plazo que suceden las cosas en la Argentina, eso fue en junio de este año. Hace muy poco tiempo nada más, el ministro de Economía, cuando le decían qué está pasando con el dólar, que está barato, ojo que se está atrasando, puede llegar a tener un rebote importante, el ministro de Economía dijo el dólar flota, compren, si te parece barato comprá, y después se preguntaban ¿con qué pesos vas a comprar? Hubo una subestimación del poder de compra de dólares que tienen los argentinos y eso evidentemente hizo un rebote. Hay una cuestión importante, el dólar desde junio, esta parte subió un 22% mientras flotaba. Parece que mientras flota hacia abajo al gobierno no le incomoda, pero si empezó a flotar hacia arriba y empezó a quemar parte de
de las balas de plata, de los efectos sorpresas que son las herramientas. Porque ahora, con los encajes por las nubes, con la tasa de interés por las nubes, con la intervención del Tesoro ya evidentemente realizada, tuviste que intervenir utilizando dólares de las reservas. ¿Cuántos? 53 millones de dólares tenemos. El informe de variables que publica todos los días el Banco Central, que terminó confirmando, por supuesto, a través de inclusive un tuit en redes sociales, que hoy hubo una intervención por primera vez en 5 meses, como bien decís, Maxi, y enciende algunas señales de alerta, sobre todo si el dólar se empieza a estacionar sobre el techo de intervención, sobre el límite superior, como el que está sucediendo a partir de ahora. Ahí vemos en pantalla, fíjate, ahí hay un tipo de cambio que es el minorista, que es el que accede el público al momento de ver pizarra en bancos. Ese dólar está más alto, 1.490 pesos aproximadamente fue el promedio de este día miércoles. Y fíjate la tasa de interés, 43% para los plazos fijos mayoristas, 43% también la BADLAR, con lo cual esa es una tasa a la cual se endeudan las empresas. Es una tasa muy por arriba del promedio, de al menos de las proyecciones de la inflación, por las nubes, y así todo el dólar lo tenés en el límite superior del techo, con un Banco Central que a partir de hoy empieza a sacrificar reservas, y justo en una temporada que es baja en materia de exportaciones, con lo cual no viene una buena sensación, al menos para el Banco Central, que va a intervenir de cara a lo que pueda llegar a suceder. ¿Cuándo dejaría de hacerlo? Si hay una especie de calma. Habrá que ver después cuál es el driver que termina calmando al mercado y a la demanda, o si aparece oferta y el dólar empieza a bajar terreno. Pero si el dólar se estaciona en estos niveles, volvemos al esquema de, entre comillas, crawling peg. ¿Por qué? Porque el dólar se va ajustando a un 1% mensual sobre el techo. ¿Y cuánto proyecta el Banco Central defender el tipo de cambio? Que bajo ningún punto de vista supere los 1.516, 1.520 pesos a finales de diciembre. Veremos si eso lo puede cumplir y cuántos dólares quedan en el camino, principalmente teniendo en cuenta que hay mucha tensión en el mercado de cambios y qué puede llegar a suceder con el escenario de los precios, que es lo que verdaderamente más preocupa, ahí sí, a toda la ciudadanía, independientemente de si compras dólares o no compras dólares. El tema del termómetro y lo que pase con los precios es clave, ¿eh? A eso iba, ¿no? El ciudadano de a pie, doña Rosa, el televidente que está en su casa preparando la cena y nos está viendo, se pregunta cómo llega a fin de mes o cómo puede ajustar su presupuesto como para que el dinero rinda un poco más y no pasar más sobresalto del que ya vemos. En medio de esta película son pocos los que ganan. El único que me parece que ha ganado a lo largo de un año y medio es el sistema financiero. El resto la vio pasar. Exactamente, y eso se empieza a reflejar en los datos de la economía real. Fíjate cómo está muy volátil la economía financiera, la parte de tasas de interés, lo que sucede con el dólar, con un Banco Central que hoy está obligado a sacrificar reservas que, por cierto, son producto de deuda, porque es una recomposición de acuerdo a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que te prestó en el camino 17.000 millones de dólares, con lo cual ¿tiene poder de fuego para contener este embate? Seguramente, pero en el corto plazo. Habrá que ver después qué sucede en el largo plazo y si no hay cambios o modificaciones en el esquema que está planteado de bandas de intervención. Lamentablemente, el tipo de cambio, a pesar del gobierno, no flota más libremente. Ahora lo interviene el Banco Central, principalmente porque llegó al techo, es noticia y habrá que ver un partido todos los días a ver qué pasa con la divisa y principalmente cómo termina impactando en los precios. Desde el mes de junio subió 20% el dólar, al menos producto, por supuesto, de un sacrificio y principalmente porque hay bolsillos que no lo convalidan, no se fue a los precios. Pero es obviamente un escenario muy, pero muy complejo el que empieza a atravesar la economía argentina. Facu, te agradecemos por el contacto, te esperamos mañana, que termines bien la jornada.